Nos vamos a meter de lleno en nuestra primera entrevista, porque bueno, es un tema que abordamos a lo largo de la semana, pero que entendemos que ha pasado un poco desapercibido en algunas agendas, o por lo menos en la agenda de algunos medios, que está vinculado centralmente a decisiones que ha tomado el ministro de Economía, Sergio Massa, en las últimas jornadas, vinculadas al recorte presupuestario. Recordemos que hace también algunas semanas dábamos cuenta de encuentros que mantenía Sergio Massa con distintos ministros y ministras del Gabinete Nacional para ponerle, como se dijo mediáticamente, el tope al gasto. Bueno, conocíamos en las últimas jornadas de qué consistía ese tope y principalmente el que llamó más la atención fue el recorte de 50.000 millones de pesos en el presupuesto de educación. Queremos saber qué implica este recorte y bueno, qué consecuencias puede llegar a tener, por supuesto, en el sistema educativo y en el funcionamiento habitual de las prestaciones que da el Estado, nada más, nada menos, en esta área. Por eso estamos en contacto telefónico ya con Mónica Marquina. Ella es doctora en Educación Superior, licenciada en Ciencias de la Educación, también forma parte de la CONEAU, es investigadora del CONICET y profesora de Política Educacional y de Educación Comparada en la UBA y está en contacto telefónico. Mónica, ¿cómo estás? Buen día. Acá Silvina y Emanuel te saludamos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por estos minutos. Bueno, Mónica, primero queremos consultarte, ¿no?, sobre esta situación. Bueno, ¿cuál es tu mirada o tu punto de vista respecto a este recorte que conocíamos en las últimas jornadas en distintas áreas, pero principalmente en el área educativa? Claro, sí. Todos esperábamos que, bueno, sabemos que estamos en una situación muy compleja y que, bueno, el ajuste se viene, sobre todo en lo que son las áreas del Estado en donde el gasto es superfluo, ¿no? Que bueno, en situaciones de emergencia hay que ver bien dónde poner el ojo y recortar. Lo que jamás, al menos yo me hubiera imaginado, es que un ámbito en el cual recortar iba a ser la educación después de todo lo que pasamos en estos últimos 2 años, ¿no? En donde, bueno, es ya de público conocimiento, que en realidad por donde lo mires, a la educación lo que no le sobra es dinero. Podemos hablar de 2 años que las escuelas, en muchos casos, año y medio, estuvieron cerradas prácticamente sin mantenimiento, en pérdidas de aprendizajes, en la propia falta de conectividad que quedó en evidencia y que los últimos estudios muestran que realmente hay provincias en donde, bueno, los chicos no tienen posibilidades de conectarse, cuando hoy las tecnologías son muy complementarias a toda la pérdida de aprendizaje que se produjo. Bueno, digo, por donde lo mires, es realmente injustificable, por supuesto en salud también, pero en educación, que bueno, es lo más palpable, ¿no? Y que además estamos hablando de una inversión a mediano y largo plazo, la verdad que no es justificable de ninguna manera, por lo menos desde mi punto de vista. Me resulta también, Mónica, bastante contradictorio justamente que una de las áreas de recorte que sea programa Conectar Igualdad. Digo, venimos de 2 años de pandemia, con toda esta situación que ya conocemos y que vos también bien mencionabas, pero bueno, creo que eso puede impactar significativamente para mal, bueno, en lo que respecta a la continuidad educativa y demás, ¿no? Sí, vos fíjate, mira, no se falta retroceder un poquito más. En julio, yo creo que hasta le cayó como balde de agua fría al ministro de Educación, estoy segura, porque en julio, si vos mirás un poco la prensa de esa época, lo que planteaba el ministro con esta hora adicional, ¿no?, que se le incorporaba y que estaba tratando de generar acuerdos y convenios con las provincias, lo que él planteaba era que esta hora adicional no es más de lo mismo, porque junto con la hora adicional venía un aumento presupuestario que tenía el objetivo de complementarlo con tecnología a esa hora, ese trabajo en clase para recuperar aprendizaje, y además planteaba reforzar los jardines de infantes porque estaba probado, mirá, la prensa lo dice textual, que es un factor determinante para la alfabetización inicial, que es lo que además las pruebas a aprender habían mostrado en los chicos de sexto, que realmente bueno, había caído muchísimo los niveles de resultados aceptables. O sea que venían en un combo todo, no era solo aumentar una hora, sino trabajar con las provincias en un complemento con tecnología, con infraestructura y con jardines de infantes, las 3 áreas en donde hubo recortes.
Sí, y pienso también en la cuestión, digo, uno mira los números, el ajuste total o el recorte total que plantea Sergio Massa es de 210.000 millones de pesos, de los cuales 50.000 son solamente de educación, digamos. Gran parte del recorte es específicamente el área educativa, cuando hay muchos otros ministerios a los que, bueno, claramente se les ha quitado mucho menos, ¿no? Y uno piensa justo en educación, más teniendo en cuenta no solamente el rol educativo que tienen los establecimientos, desde los jardines hasta la educación superior universitaria, sino cómo ha significado también o cómo ha servido como herramienta de contención en tanto la pandemia como después en momentos de crisis económica. Digo, tengamos en cuenta que los establecimientos educativos tienen comedores o dan la merienda, digo, todo eso también se pone, se está dejando de lado, digo, ¿no? Y fue una herramienta central en momentos de conflicto o de problemas. Realmente es injustificable y además, más allá de los efectos directos que va a tener, también es una señal de cuál es la prioridad que hoy el gobierno le está dando a la educación, ¿no? Son señales muy importantes a la sociedad, que además viene muy sensible con este tema, ¿no? Las familias, las escuelas, los docentes, todos, ¿no? O sea, si realmente era el momento de mostrar cuál era el lugar que el gobierno le daba a la educación y mostrar que realmente era una prioridad, como se dice y en los anuncios, en los discursos, este era el momento, ¿no? Ya en julio, cuando veíamos que se venía el ajuste, al menos mi preocupación, que incluso le hice pública, era decir, bueno, es el momento de mostrar que la educación tiene que quedar al margen de cualquier ajuste fiscal, porque, bueno, ya la verdad que pasó por todo el área, ¿no? Y el efecto es directo en los chicos, pero quizás también ese efecto que no se ve al día siguiente, sino que se ve a mediano y largo plazo. Y una vez más... Eso estaba pensando, digo, ¿cómo va a repercutir a largo plazo? Exacto. Mañana uno va a seguir levantándose como si nada, pero de a poquito vamos a seguir viendo cómo estamos hipotecando el futuro de los chicos, de los jóvenes, de las familias, que realmente, bueno, hoy, con todo lo que nos pasa, la educación es el granito de arena de esperanza que tenemos para que en el futuro, bueno, por lo menos estemos un poco mejor como país y como sociedad y, bueno, las nuevas generaciones, pero que nos afecta a todos también. Así que realmente yo no lo puedo entender y quizás tenga que ver, salieron a justificar que igual no habían podido licitar, lo cual también muestra una ineficiencia, ¿no? Del propio Estado, de que no puede poner en práctica el propio presupuesto que se planificó, pero de ninguna manera es una manera de justificar que igual no iban a poder gastarlo. Eso no es una excusa, de ninguna forma. No, claro, totalmente. Y pienso también la dificultad o qué imagen se da, ¿no?, con el paso del tiempo, del no sostenimiento de políticas públicas, ¿no? Porque venimos de un Conectar Igualdad que comenzó con el gobierno de Cristina Kirchner, si mal no recuerdo, que se bajó también su financiamiento durante el gobierno de Macri, pero se sostuvo a menos cantidad de entregas de computadoras, pero se sostuvo, que se recuperó, recuerdo, con bombos y platillos durante el gobierno de Alberto Fernández, reconociendo que había sido una herramienta central en la pandemia, como una cuestión de integración en las clases virtuales. Bueno, digo, ¿qué idea de Estado tenemos o de políticas públicas tenemos cuando no las podemos sostener a 2 años, ¿no? Me parece que eso también es otro signo de preocupación. Y justamente para salir de esta crisis se necesita eso, ¿no? Políticas públicas de mediano y largo plazo. Sí. Y sí también me sorprende y me da mucha bronca que esto, que es algo, como ustedes bien dicen, la bandera, ¿no?, del programa, era una bandera que había sido muy defendida en distintos momentos, cuando el programa cambia de nombre, cuando hubo un retraso en la entrega de computadoras en el gobierno anterior, que realmente fue el objeto de crítica, que en este momento nadie salga a decir nada. Nadie salga a decir nada después de 2 años de escuelas cerradas, y hablo de las computadoras, pero hablo también de las escuelas, de cómo están. Después de 2 años las escuelas, hay muchas escuelas en el país que se están cayendo a pedazos. Y este era un programa que también incluía el programa de infraestructura, el mejoramiento de los edificios, más allá de la creación de los jardines, que también es otra necesidad.
Uh-huh. Bien. Mónica, te consulto ya por último y para cerrar, es mitad pregunta y mitad reflexión, ¿no? Porque un poco estamos haciendo este análisis del presente respecto a esta decisión más económica, ¿no? Pero vinculada al área educativa. Pero al mismo tiempo venimos hablando de lo que ha sido este proceso de pandemia y a la vez un poco cruzado por la crisis económica que aún todavía atravesamos. Quizás te consulto ya para cerrar una reflexión sobre, bueno, ¿cuál es la proyección a futuro, ¿no? O hacia dónde, según tu mirada, deberíamos ir, ¿no? Como para un poco proyectar una mejora en el área educativa, ¿no? No sé cuál es tu visión al respecto. La verdad que es un ovillo que tiene tantas puntas que hay que encontrarle, ¿no? Porque, o sea, por donde mires, la educación está en crisis absoluta. Lo ves en la alfabetización inicial, en todos los niños y niñas de primero, segundo, tercero, cuarto, y te digo hasta sexto, que las mismas pruebas mostraron que no tienen los elementos básicos para la lectoescritura y el cálculo, pero también lo ves en los jóvenes del secundario, que terminan el último año del secundario. Cuando salen contentos con su certificado, se dan cuenta que ni el mercado laboral los puede recibir, ni la universidad los sostiene menos de un año, porque queda demostrado rápidamente que no tienen las competencias y los saberes necesarios. O sea, en realidad el propio sistema educativo es un sistema que de alguna forma está engañando, ¿no? Entonces hay que revertirlo rápido, justamente con programas muy puntuales que hagan sintonía fina, ¿no? Que apunten específicamente a estos puntos y en donde el acompañamiento y la formación y el fortalecimiento de la formación docente es fundamental, pero también el ámbito de las escuelas, la formación y el rol de los directivos, la inversión en infraestructura, es un combo. Uh-huh. Por eso la educación tiene que ser como el objetivo de todos, y que todos tenemos que tener, más allá del lugar desde donde hablemos, del sector político, tiene que haber afuera la grieta. O sea, tiene que ser indiscutible que la educación es la prioridad. Si no salimos, O sea, esto no solo se perjudican los chicos y los jóvenes, nos perjudicamos todos, porque esta camada, esta generación es la que en pocos años va a estar la fuerza de trabajo que nos va a sostener a todos, a los viejos, a los chicos. Y si no tienen calificaciones para un mercado de trabajo que esperemos que esté desarrollado, como sociedad no salimos. Claro. Entonces, esto es la mirada de mediano y largo plazo que todos tenemos que compartir, que sea indiscutible, que forme parte de un consenso y que esté fuera de toda discusión política. Me parece que esta es mi reflexión, por lo menos. Bien, totalmente. Excelente. Mónica, te agradecemos por estos minutos. Sabemos que estabas próxima a viajar, así que te agradecemos. Acabo de bajar del avión, de bajar, pero enganchamos justo. Así que una alegría, Bien, perfecto, excelente. Bueno, supimos coordinar bien, entonces. Te agradecemos por estos minutos. Clarísimo. Muy claro en todos los conceptos y seguramente estaremos en contacto en próximas ocasiones. Muchas gracias. Saludos, buen día. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Chao. Muy bien, así dialogamos con Mónica Marquina, doctora en Educación Superior, licenciada en Ciencias de Educación, integrante de la CONEAU, también de la Comisión Nacional de Evaluación de nuestras universidades, entre otras cosas, también para acreditación de carreras, una serie de elementos más que variados. Un poco haciendo este análisis, ¿no?, de en qué plano queda la educación ante este anuncio, no tan anuncio, podríamos decir, porque, fue una decisión política que pasó un poco de largo, me parece, en el escenario que nos encontramos, vinculado a este recorte en el presupuesto del Ministerio de Educación para lo que resta de este año, ¿no?, de 50.000 millones de pesos, y que afecta principalmente al Plan Conectar Igualdad, es decir, al plan de entrega de netbooks a estudiantes de la educación pública, y para también el área o la consolidación y el fortalecimiento de los jardines de infantes. Es preocupante. Al menos indignante. Sí, total. La verdad que uno no se espera que en momentos de crisis uno puede comprender las crisis, uno puede comprender las situaciones difíciles, pero nunca deberían ser justificativos para que se recorte en educación, me parece. Me parece que tampoco debería ser justificado para recortes, en términos generales. Ya la palabra recorte no tiene una connotación positiva, agradable, para nada. Me parece que es al menos preocupante, indignante, y sobre todo teniendo en cuenta el contexto del que venimos. Y también me parece una de las cuestiones fundamentales que
que manifestaba Mónica y que también vos hacías referencia, es que termina lamentablemente sucediendo esto. Las políticas públicas se atan a los gobiernos de turno y no se piensa, no solamente en el área educativa, digo, en general, en la provincia también lo hemos visto, digo, no se piensa, hasta en cuestiones mínimas como los logos, por ejemplo, ¿no? No se piensa a largo plazo y eso es lo que termina perjudicando a todas las áreas, no solamente del gobierno, sino también a todos y a todas nosotras. Entonces me parece que requiere de una reflexión más profunda de cuál es el futuro que nosotros queremos como país, ¿no? Sí, totalmente. Y además estaba tratando de encontrar la fecha. Hace muy poco tiempo el gobierno relanzó el programa Conectar Igualdad. Creo que fue en el año 2021, pero mientras salíamos primeramente de las etapas más cruentas de la pandemia, el gobierno relanzaba el programa Conectar Igualdad como una política pública, como bien decía Mónica, con una clara identificación con este gobierno. Claro. Y meses después decimos, bueno, no, lo desfinanciamos, no le dejamos de dar plata. Es bastante aparte, curioso. No solamente tiene que ver, bueno, y también se pone en juego el desfinanciamiento en lo que es la infraestructura de los jardines de infantes, que también era algo que manifestaba Mónica, sino también creo que tiene que ver con una posibilidad, más allá de poder incorporar tecnología al sistema educativo, bueno, de repensar la forma en que enseñamos, en que los pibes aprenden. Digo, ahora, si no tenés mínimas competencias para no sé, programación, por ejemplo, robótica, que es algo que está empezando a tener auge en las escuelas y que justamente el programa Conectar Igualdad y quienes no tenían acceso a algún dispositivo, bueno, viene a poder dar una mano, ¿no? Para paliar esas desigualdades. Bueno, me parece que como que deja de lado todo eso. Sí, y en cualquier trabajo común precisás usar una computadora. O sea, arranquemos por la base, ¿no? Cualquier trabajo que te pide mínimo un título secundario, vas a tener que precisar usar una computadora. Ni siquiera Word y Excel, uso de computadora. Y si vos nunca tuviste acceso a ese recurso, bueno, ya quedaste por fuera también hasta del mercado laboral el día de mañana. Bueno, me parece que son elementos que tienen que tenerse en cuenta por parte del Estado Nacional al momento de pensar su política educativa y un poco repensar las decisiones que se toman como administrativas, pero que están comprometiendo, me parece, otras cuestiones mucho más profundas. Tal cual. Seguiremos hablando de este tema seguramente en próximas ocasiones y en próximas jornadas aquí en el colectivo.